Y continuamos en este Banda 3.0, día lunes, día de lluvia. Hay que ganarle al primer día de la semana, seguramente. Sí, ya está, tendrás puesto el objetivo para hoy. Varias veces en este programa hablamos del tema de trata, la trata de personas, en varias oportunidades lo hemos hecho y ahora hemos invitado a la Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, nuestra intención es un poquito saber desde la Procuraduría cuánto han podido trabajar en este tema y cuáles son los últimos números que manejan. Bueno, en realidad trabajar en el tema de trata de personas es un tema sumamente complejo, pero nosotros trabajamos con delitos conexos con tratas de personas para poder lograr la investigación, atento que la justicia ha determinado que se rige por una ley federal, pero nosotros en la provincia podemos trabajar con explotación y sobre todo buscamos mucho la explotación, el traslado, la captación de las menores, que tenemos muchos casos en nuestra provincia y que cuesta muchísimo porque hay muchos intereses y además es toda una cadena. Claro. A veces es muy difícil llegar a la cabeza de esa cadena como para que después podamos pasarle al juzgado federal las investigaciones. En el año 2008 decidimos que no se podía seguir mirando hacia el costado, había salido la ley nacional y empezamos a trabajar. Yo en ese momento tuve el honor de presidir, y lo presidí durante 2 periodos, el Consejo Federal de Política Criminal, que integra a todos los procuradores y fiscales generales del país. Entonces entendí que esta cuestión no es una cuestión local, ni siquiera del cruce de la General Paz, porque hay migración interna y externa de los países limítrofes. Los principales son, el país principal es Paraguay y luego le sigue República Dominicana, pero también en nuestro país, en la zona norte, ya sea en el norte que abarca Jujuy, Bolivia, sino la parte de Misiones. Estamos trabajando muchísimo con la Embajada de Paraguay, pero también con los fiscales y jueces federales de Posadas, para poder encontrar la conexión que viene, si no estaríamos en un solo lugar que es el anexo. Bueno, en ese año empezamos a trabajar y dijimos que esto tenía que ser un problema de las provincias, pero de todas las provincias, por esta cuestión de los traslados, porque además los van trasladando a distintos lugares. Se combate en un lugar y aparece en otro. Se combate en San Nicolás y llega inmediatamente a Rosario o a La Pampa. Entonces había que trabajar en conjunto con todos. Y así hicimos reuniones y encontramos la posibilidad de hacer un protocolo único de investigación. Bueno, entonces eso ha sido la llave, exactamente, la llave. El primer lugar en la provincia de Buenos Aires que se empieza a trabajar así rápidamente con trata de personas es Pergamino. Y hoy en Pergamino se ha avanzado mucho en el cierre de prostíbulos o de bares que simulando ser bares en realidad atrás tenían trata de personas. Pero esto ha sido, digamos, paulatinamente muy amplio el trabajo. En el 2008 logramos solo 2 casos que se pudieron trabajar y muy bien, porque había mucha resistencia, los allanamientos nos costaban mucho, y nos conectamos rápidamente en ese momento con el procurador de Buenos Aires, el doctor Rigui, que integra también la red de procuradores, integraba la red de procuradores, y él había creado una unidad especial, la UFACE, que hoy todavía está con el fiscal Colombo al frente. Bueno, eso, más la ley nacional, más el protocolo, fue la llave que nos permitió llegar al estado que hoy estamos, que podríamos decir avanzadísimos de trabajo. Una de las cuestiones que se han logrado, no sé si ustedes ven diarios locales, en los diarios locales de las provincias no hay más avisos de explotación. Ese es un hecho importantísimo, porque pudimos comprometer de alguna manera a los medios de comunicación, que hasta ese entonces... En ese sentido, 2008 para acá, suena que es demasiado rápido por un lado, pero que como que antes no había concientización. Como que de verdad hay concientización hace muy poquito. Exactamente. ¿Esto por qué cree que se terminó dando? Bueno, yo creo que se terminó dando primero porque hubo una ley nacional. El hecho de la ley, bueno, por lo menos alerta, que ya no es una cuestión que solamente era por profilaxis o por políticas locales de persecución, en el caso
no solo de la explotación, sino del tema de la salud. Pero ahora es muy diferente, porque al tener la ley nacional nosotros tenemos ese paraguas como para desde las leyes nuestras provinciales, que es la explotación por terceros, que está la ley vigente de prostitución y la de profilaxis también. Entonces eso nos permite ingresar, pero además nosotros hemos hecho un trabajo de mucha concientización y especialización y capacitación. Nosotros encontramos esta manera en la provincia de Buenos Aires: no todos se comprometen, ni todos los fiscales, ni todos los jueces, ni todos los fiscales generales. Entonces tratamos de buscar fiscales referentes. Hoy tenemos en cada departamento judicial un fiscal referente. Ese fiscal trabaja, no solo trata, sino muchas veces abuso sexual o violencia, con alguna conexión con otro. Entonces lo que nosotros tenemos en las resoluciones que la propia procuración que tengo a cargo hemos hecho, es decirle: indague. Cuando usted sospeche, o sea, sea proactivo, hágalo de oficio, no espere una denuncia. Tenga la libertad para hacerlo. Exactamente. Entonces nosotros buscamos fiscales referentes con equipos de trabajo, que hay psicólogos. Desde la Procuraduría de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo arrancan el trabajo? La cadena de eslabones que tienen que ir uniendo como para llegar a dar con la persona, el grupo o quien fuera. Ustedes sí tienen que esperar una denuncia. No, nosotros, si llega la denuncia, es inmediato y tenemos mucha colaboración, a veces de padres de chicos de escuelas que ven movimientos raros cerca de las escuelas, etcétera, que lo hacen tal vez por droga y terminamos encontrando trata, porque está todo muy conectado. Por eso nosotros tenemos también especializaciones en estupefacientes. A veces es el mismo fiscal y a veces es otro el que está dedicado. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, primero concientizando, hablando en los consejos de fiscales generales, que yo tengo una vez por mes reunión, hablándoles del gran problema que teníamos y que no podían seguir mirando para otro lado, porque todos saben, todos, en cada lugar, en cada pueblo, se sabe dónde hay. Y si no, pasen por las rutas y van a ver hasta que están señalados. Y no pasaba nada. Entonces, la concientización tuvo mucho que ver, reuniones permanentes y a buscar el fiscal referente. Inmediatamente, alguien que se sentía comprometido, que le interesaba, mujer o hombre, que les interesaba trabajar. Ahí empezamos el puntal. Si hay denuncia formal, bienvenida sea, porque nos allana muchos caminos. Siempre se hace igual una inteligencia previa, filmación, foto, mirada permanente, vigilancia en el lugar, etcétera. Pero si no hubiere, estos chicos, a través de otros delitos que van apareciendo, cuestiones sospechosas dentro de un delito de abuso sexual, que a veces la abusada no dice que fue abusada por un tercero en un lugar de esclavitud, porque hoy realmente es la nueva esclavitud, es la esclavitud moderna. Entonces, cuando entran a los lugares, en la trata sexual, primero la forma en que están, en muchos casos no tienen los documentos, han sido secuestrados, están en ropa interior, no tienen ropa para salir, muchas veces están cerrados con candado, algunos duermen en el suelo, etcétera, etcétera. Las cuestiones son terribles, pero mucho más grave es que cada vez baja más la edad de aquellas que son realmente explotadas. O sea, cuanto más jóvenes y si son vírgenes mejor, se les paga mucho más. El caso Marita Verón con su mamá Susana Trimarco, que ha sido ya una suerte de símbolo en esta pelea, ¿ha sido importante también en esta pelea? Absolutamente, ellos nos acompañan siempre. Nosotros trabajamos junto con la Fundación María de los Ángeles, que justamente preside Susana Trimarco. La primera jornada de concientización que hicimos en La Plata vino ella personalmente, y además de Eva Giberti, que tenía un grupo de oficina de rescate, del rescate de las víctimas. Bueno, si ustedes quieren, eso es interesantísimo. Cuando usted me pregunta, ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos buscando qué podíamos hacer dentro de la provincia, con qué fiscales y de qué manera. Pero inmediatamente nos conectamos con la UFACE de Nación, con la oficina de rescate que tenía Eva Giberti, que hoy pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad. En ese entonces también, pero ahora ya está más concentrado allí. Y con ella empezamos a trabajar también la capacitación de nuestros psicólogos de asistencia a la víctima, porque lo más importante cuando se rescata a una víctima tiene que estar contenida, y esas son unas de las cosas que dice el protocolo: contenida, no agredida, y hacerle entender que ella no es el victimario, ella es la víctima, porque normalmente se resisten a denunciar, temen ser ellas las que sean condenadas, etcétera. Así que ese trabajo se hizo común. ¿Y qué hicimos? En general trabajamos con fuerzas, si son policiales, tienen que ser muy
digamos, tratadas previamente para saber si realmente van a acompañar, y en general de una localidad distinta a la que se hace. Porque por lo para general que no haya conexiones. Exactamente, para que no haya una conexión. Claro. Y además Carmen, con las fuerzas nacionales. ¿Podemos repasar las cifras? Sí. Yo empezaría, si a ustedes les parece, con la otra imagen, la primera, que no sé si ustedes la tienen como primera. Bueno, esta es, yo digo la primera para que ustedes vean la evolución, 2008 a 2012. Pero no importa, esta es la cantidad de víctimas rescatadas. A este momento, 2.333, de dos tipos de trata, porque empezamos con la sexual y ahora estamos avanzando mucho con la laboral. Si ustedes ven, las víctimas de explotación laboral aparecen mucho menores, pero no estamos seguros que sea mucho menos. Lo que pasa es que estamos trabajando más o menos paulatinamente, y aquí colabora mucho el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. En la trata sexual, 1.917 de esas 2.300, y las víctimas de explotación sexual, 1.764. 1.750. Y las 167 que dice son víctimas de trata, ¿por qué? En realidad, casi todos son víctimas de trata, porque cuando uno llega, el estado en que se encuentra es trata de personas. A ver, pero ¿cuál es la diferencia? Ahí está, yo les voy a decir cuál es. Nosotros terminamos la primera etapa, que es la interrogación a las víctimas, la búsqueda del refugio, la colaboración de la oficina de rescate, y demás. Una vez que llegamos a esa etapa, nosotros seguimos con el delito local, pero eso lo pasamos a la federal. Y ahí entonces, esas son las que son declaradas realmente de trata, porque hay muchos jueces federales que nos devuelven y dicen, no, es una explotación de la prostitución, pero no es una trata. No es una trata. En un caso hay una sala de una cámara que dice había profilácticos, así que... Ay, qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Por eso digo que es difícil todo el entorno que hace a la investigación que podemos hacer desde nuestro ámbito es muy difícil de lograr. Aquí está lo que usted estaba hablando, ¿no? Fíjese 2008, cuando empezamos. Dos casos, tienen sentencia, que también es muy importante. Esto fue un tema, el de la sentencia, ¿no? Es un tema también terrible, porque hasta que se hace la investigación local, se la pasa al federal, que acepta que es trata y que hacen toda la investigación, tomando como base la nuestra. Ahí está la ventaja de poder trabajar nosotros con delitos conexos. ¿Por qué? Porque esto es en el primer momento, o sea, es real, se las encuentra, las pruebas esas no se pierden. En cambio, el juez federal cuando le llega con todas las pruebas. Algunos las aceptan, pero otros dicen no son suficientes, las devuelven. Sigan investigando. ¿Qué vamos a seguir investigando si ya lo pasamos? Entonces, hoy todavía tenemos enormes dificultades. De cualquier manera, en este año, estas medidas son hasta julio de este año, el primer semestre, tenemos IPP iniciada, 600, investigaciones iniciadas 654, allanamientos 102 y las víctimas rescatadas 339, que no es poco en un periodo tan pequeño, porque se rescatan y después, bueno, vamos a ver qué pasa con esas 339. Si realmente después los jueces federales entienden que en las 339 hubo trata. María del Carmen, a nivel mundial, ¿cómo está la Argentina en relación a esto? Que no es un flagelo solo o no sé, tal vez en Latinoamérica es más fuerte que en otros lugares del mundo. Bueno, el problema, los números en Latinoamérica son números, no hay un registro latinoamericano, que es a donde queremos apuntar. Nosotros iniciamos, estos números son los absolutamente serios, porque iniciamos ahora el registro de la provincia de Buenos Aires en conexión con las otras provincias. Esperamos a fin de año tener por lo menos el registro nacional, porque estamos trabajando también con Nación. Entonces ese nuestro provincial, porque una cuestión es el federal y otra es el provincial. A ver si podemos tener un registro real y ver entonces el segundo paso. ¿Qué pasó en el federal? Porque yo hoy tengo sentencias. Nosotros tenemos un caso emblemático, uno que empezó en Zárate Campana y en noviembre del 2011, empezó en el 2009, noviembre del 2011 están todos condenados, detenidos y con prisión de muchos años. Desde el primero, desde el que conecta, porque no se conocen entre sí. O sea que llegar a esa etapa es muy difícil.
pero con el perseverante trabajo de los fiscales de Zárate Campana, como el de Pergamino, que empezó y tiene también sentencia de las dos causas que empezó. Usted decía, ¿qué pasó en el federal? ¿Existe la misma decisión política en este sentido de combatir esto en los distintos lugares yo entiendo que desde la Corte Suprema de la Nación, la doctora Carmen Argibay está haciendo un trabajo muy grande de capacitación y de concientización. O sea que si vamos a hablar de la cúpula, están comprometidos. Si vamos a hablar del fiscal Colombo, súper comprometido, porque él trata de insistir en los fiscales de cada localidad. Después, si ustedes me preguntan, ¿todos los fiscales federales, todos los jueces federales están comprometidos? Le tendría que decir que es otra historia y que no me animaría a decir cuántos. Y en el sentido, en Latinoamérica, Argentina, ¿cómo está parada en ese sentido? Bueno, eso me habían preguntado. Sí, pero yo voy a una cuestión, como que pasando por Latinoamérica, la mujer tiene un lugar como más oscuro que aquí, que en Argentina. Aquí en Argentina la mujer es más respetada, por lo general. Y uno lo puede ver en otros lugares de Latinoamérica, como la mujer está muy detrás del hombre. ¿Cómo está parada en ese sentido? Bueno, en este sentido nosotros creo que estamos bastante, no diría a la cabeza, pero entre los primeros países que está investigando en serio la trata. Y ya ve usted, nosotros estamos trabajando mucho ahora con el Paraguay. Hay mucha concientización en jueces y fiscales paraguayos, porque la verdad que hemos trabajado con la Dirección de Migraciones nuestra y con la conexión con Paraguay, con la Embajada del Paraguay, pero ahora estamos focalizándonos más en el Poder Judicial de Paraguay, para poder hacer esta conexión inmediata y para tratar de ver qué pasa, porque pasan por cualquier lado, no es que pasan por una frontera. ¿Son compatibles las leyes? Más o menos. Más o menos. Hay, por ejemplo, yo le diría que en Latinoamérica no todos los países tienen leyes de trata de personas. No. Nosotros en eso somos pioneros por la ley es muy buena. Todavía hoy estamos discutiendo y nosotros desde la provincia estamos aportando ideas para mejorar y está en este momento, no sé si ustedes saben, en el Congreso Nacional la ley en estudio para tener algunas modificaciones, que sea un poco más específica la obligación que existe, para que en realidad no sea la ley se aplica o no se aplica, cómo la aplico, sino que haya que este protocolo, por ejemplo, que tenemos en las provincias, pueda igual, parecido, diferente, fuera a ser tomado por las fuerzas federales para que el trabajo sea más unívoco, porque no son dos países, es un solo país y las fronteras son una calle. Yo me refería sobre todo en esto de si las leyes son compatibles, porque la interacción debe ser más complicada cuando hay una ley de aquí, cuando la querés ver más allá y allá se ve de otra forma totalmente, o ni siquiera se puede ver de la misma forma, pero ni siquiera está... No hay una ley que la mayoría de los países de Latinoamérica no tienen hoy una ley vigente de trata de personas. ¿La triple frontera es uno de los lugares más graves? Exactamente, la triple frontera sigue siendo el lugar más grave. Sigue siendo, no es que aminoró. Sigue siendo. Por más que se focalice, que se sepa que sigue siendo el lugar más grave. Sí, pero lo que pasa es que cada vez están más disimulados. Ahora hay muchos privados. Nosotros igual seguimos investigando los privados. Pero aquello que era tan evidente, que hasta estaba el cartel en la puerta, hoy está bastante desnaturalizado en algunos lugares. Entonces es más difícil la investigación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos advirtiendo, por ejemplo, en trata laboral, que tiene que ver también, porque también es una esclavitud. Bueno, Bolivia es el mayor aporte, no lo así en lo sexual. En cambio, Paraguay tiene algunos que vienen por explotación laboral, pero hasta ahora no hemos descubierto que haya un número, es casi insignificante. O sea que trata existe, tanto desde lo sexual como desde lo laboral. Nosotros hicimos un operativo muy grande en San Nicolás, y realmente consideramos en una empresa también muy importante y grande de acá de la Argentina, que era realmente esclavos laborales. Y eso tiene que ver también, porque además todo se conecta. Claro, empiezan así, tal vez empiezan siendo esclavos de lo laboral y después terminan siendo... Porque realmente todos vienen por graves situaciones económicas en sus lugares, con una promesa de un mundo mejor que después no existe. Y entonces, además, las que tienen trata sexual, los dueños de los prostíbulos, están muy ávidos de que les manden dinero a sus familias para que no haya ninguna denuncia. Ningún reclamo. Entonces le mandan poco, nada, al lado de lo que son explotadas. Pero van, y el peor problema son las menores, porque realmente cuando logran escapar es gravísimo. Nosotros la primer causa la tuvimos por una chiquita que se escapó, que venía de Posadas.
que fue directamente usted. Tenemos que irnos al corte. Yo me querría quedar con lo que a usted, como más allá de estar trabajando desde el 2008 en esto tan profundamente, como mujer, como mamá, que probablemente lo es y demás, le llegó... porque uno se encuentra con cada historia, pero tal vez cuando te tenés que meter de lleno, como lo hacen ustedes todo el tiempo, es muchísimo más conmovedor todavía. Yo no soy mamá, pero tengo muchísimos sobrinos y muchos hijos, incluso dentro del trabajo que estamos, ¿no? Así que lo siento como mujer y como si fuera madre. Pero quiero decir también que como mujer uno se siente ante la impotencia de esas chicas que están absolutamente perdidas. Algunas de ellas llegan en un estado de intoxicación por droga, porque normalmente las violan y las drogan en el primer momento, para que sepan a qué llegaron. Y vienen para ser, en general, las menores las traen para ser niñeras. Ese es Bueno, nosotros tuvimos un caso emblemático. El dueño al final tuvo un hijo con esta chica, quiso vender al hijo, y por eso la chica, como mamá de 15 años, sintió que le estaban sacando, 16 ya tenía cuando tuvo el bebé, le estaban sacando algo de sus propias entrañas, porque uno el sentimiento madre lo tiene desde chico, ¿no? Desde las muñecas. Entonces, ese caso a nosotros nos conmovió muchísimo y por eso queremos trabajar, seguir trabajando cada vez más, porque esto es yo diría que estamos en el comienzo. Miren, les estoy diciendo esto con tristeza, porque llevamos intensamente 4 años de trabajo y creo que nos va a llevar por lo menos 10. O sea, yo lo que sí estamos conscientes es que nosotros somos solo un eslabón, que no lo vamos a eliminar este flagelo, pero si ese eslabón se corta y si ese eslabón no se afianza, no vamos a llegar nunca a poder realmente hacer lo que debemos hacer por la sociedad. Doctora Falvo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos al corte y enseguida volvemos con más Banda 3.0.